Es muy bueno que aprendas y conozcas quién eres de acuerdo a Dios, como lo hemos visto en esta serie titulada tal cual, De acuerdo a Dios. Y hemos estado preguntándonos quién te crees que eres, porque tanto el enemigo como nuestra propia mente y el mundo podrá preguntarnos quién te crees que eres, ¿no? Y lo hemos respondido con la Biblia, lo que dice Dios, quiénes somos de acuerdo a Dios. Pero ahora que entiendes quién eres y conoces mejor tu posición y tu identidad en Cristo, ¿qué pasa con eso? ¿Deberías simplemente seguir tu vida sabiendo quién eres y ya, y estando feliz y viviendo seguro en Dios? Bueno, yo creo que la Biblia nos enseña que esto, conocerlo todo es muy bueno y saber quién eres es muy bueno, pero no se debe quedar ahí. El mensaje no es solamente para que lo recibas, lo absorbas, lo creas y vivas de ahí en adelante feliz y contento y seguro, sino que Dios nos llama a ser sus mensajeros y sus embajadores. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y en el video de hoy, en el episodio de hoy, vamos a estar hablando de qué significa esto de ser mensajeros de Dios, cuál es el mensaje que tenemos que llevar. La Biblia menciona que debemos ser básicamente enviados de Dios como si fuera una nación, el reino de Dios y Dios enviándonos y nosotros somos sus embajadores. Esa es la palabra que usa la Biblia. Y el día de hoy vamos a estar hablando de esto. Quiero platicarte de esta idea porque, como te decía al inicio, creo que es muy común el entender, bueno, tú eres esto, tú eres aquello. Quizá muchas cosas que hemos visto en esta serie no las conocías o no las entendías en verdad, o quizá ni siquiera las creías todavía por alguna inseguridad o algún problema que tenías en cómo te percibías. Y espero que el ver lo que dice la Biblia y lo que dice Dios de ti te haya ayudado hasta este momento. Pero ahora quiero que veamos entonces también qué pasa con este mensaje. ¿Lo has entendido? ¿Crees en Dios? ¿Crees sus palabras? ¿Crees lo que dice de ti? O al menos estás intentando hacerlo y confiar en Él en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Y luego lo crees y ya simplemente se trata de vivir creyendo en esto. Sin duda eso es parte de la vida cristiana. Es esencial hacerlo porque debemos estar confiados en lo que dice Dios de nosotros, de Él primeramente, y tener fe o vivir con fe también involucra eso, creer lo que Dios dice sobre nosotros, cómo nos ha cambiado y transformado. Pero la Biblia nos enseña que los creyentes, una vez que entienden esto y creen, y no a la perfección, no significa que nunca vayas a dudar de esto o que de pronto por alguna situación le digas a Dios, Señor, yo sé que tú dices esto de mí, que soy amado, que soy perdonado, que soy valioso, que soy prueba de tu existencia, pero en este día batallo porque caí en esto mismo, fallé como persona, como creyente, como hijo, como padre, y batallo, ¿no? Yo entiendo que tú dices esto, pero batallo en creerlo y esta es una lucha realmente normal, es parte de la lucha de la vida cristiana, por eso debemos estarnos recordando las verdades de Dios y aplicarlas a nuestra vida creyéndolas realmente. Pero entonces ya estando en ese punto, la Biblia vemos que nos muestra a creyentes, seguidores de Jesús, que entonces parten de ahí a predicar y compartir este mensaje. No se queda solamente en recibirlo. De hecho, esto de recibirlo podríamos tomarlo como que sucede en los evangelios, ¿no? Jesús viene, nos muestra al Padre, nos ayuda a entender las enseñanzas de la Biblia, corrige muchas de estas enseñanzas, le enseña a sus discípulos quién es Él, que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Dios está reconciliando el mundo a través de Él y que Él, como te digo, es Dios mismo también, la segunda persona de la Trinidad. Y entonces eso lo vemos en los evangelios, a los discípulos recibiendo estas verdades, tratando de comprenderlas, tratando de cambiar y entender este cambio en su paradigma, su forma de ver el mundo y de verse a ellos mismos. Y luego el resto del Nuevo Testamento tenemos este proceso de cómo se van añadiendo más creyentes a lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y cómo se van añadiendo porque se predica el mensaje. Ahora ellos son predicadores del mensaje, son embajadores, aunque ya habían predicado como tal. Ya después de que Jesús asciende, ellos pueden predicar este mensaje y todo lo que hizo Jesús, la obra completa que hizo Jesús, ¿no? No solamente el que el reino de Dios se había acercado, sino que Jesús vino, murió y resucitó, y ahora son enviados a predicar este mensaje. Y en el episodio anterior, que si recuerdas o no lo has visto, vimos que de acuerdo a Dios tú eres prueba de su existencia y de su poder. Vimos 2 Corintios capítulo 5, te animo a que me acompañes ahí. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, vamos a leer todavía unos que leímos la semana pasada, vas a ver que son referentes al tema, o ya los conoces porque viste el episodio anterior.
Y vamos a ver, me acuerdo que te comenté que de ahí, de estos versículos, lo cortábamos porque lo siguiente los íbamos a ver esta semana. Entonces vamos a empezar desde el versículo 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El versículo 17 es lo que vimos la semana pasada. Hablamos de esto de ser nueva criatura, cómo podemos ser nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si te interesa este versículo en específico, te animo a que escuches o veas el episodio anterior una vez que termines este. Y luego en el versículo 18 ya vemos lo que quiero hablar el día de hoy y vamos a seguir leyendo, pero si te fijas ahí dice, ¿no? Y esta idea de nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, pues esto es lo que hemos estado hablando en toda esta serie, ¿no? Cómo la obra de Cristo transforma nuestras vidas y sus implicaciones. Y luego nos dice al final del versículo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y esto lo está hablando en general a los creyentes. Así como el versículo 17 es para todo creyente, el versículo 18 no parece haber un cambio de audiencia y parece seguir hablándole a todos los creyentes, aquellos que han decidido seguir a Cristo. Y nos está diciendo, nos ha dado Dios el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo que la reconciliación? No, pero si te fijas, al menos aquí en la Reina Valera actualizada, al final de esta frase tenemos 2 puntos, es decir, que nos va a decir de qué trata este ministerio de la reconciliación, aunque probablemente ya tengas una idea. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Para que haya una reconciliación tiene que haber mínimo 2 partes, ¿no? Y aquí está diciendo, Dios estaba reconciliando al mundo, a la humanidad, básicamente, consigo mismo, a través de la obra de Cristo. Entonces, sin la obra de Cristo no hay una reconciliación del mundo, de la humanidad, con Dios. ¿Y cómo sucede esto o qué implica esta reconciliación? Continúa diciendo, perdón, Pablo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, esto es muy importante, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces aquí yo veo varios elementos clave. Uno es que Dios, el Padre, el ser Dios en sus 3 personas, estaba reconciliando al mundo a través de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús, de Cristo, a la humanidad consigo mismo. Lo clave en esto es que es, obviamente, primero, es iniciativa de Dios. Esto lo vemos también en otras partes de la Biblia, cuando dice que amamos porque Él primero nos amó. Que Él murió por nuestros pecados o que murió por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores, ¿no? El que toma la iniciativa es Dios mismo, no el hombre. Dios toma la iniciativa y a través de Cristo nos reconcilia consigo mismo. Es decir, sin Cristo no existe esta reconciliación. No importa que hubiera los apóstoles, no importa que estuvieran los apóstoles, la madre de Jesús, José el padre de Jesús, o Pablo, todas estas figuras que conocemos, o las figuras del Antiguo Testamento, no tienen relevancia si no existe la reconciliación a través de Cristo. Nuestra fe depende de Cristo, de Jesús. Y el segundo punto clave es que a través de la reconciliación que hace, no nos toma en cuenta nuestras transgresiones. Esto también lo llegamos a entender cuando vemos la palabra justificación o cuando se dice que somos justificados. Es decir, ante Dios somos inocentes, somos limpios, no tenemos un pecado a nuestra cuenta, porque Jesús lo pagó todo. Entonces no nos toma en cuenta nuestras transgresiones, no es como que no existan, sí, y no es como que las ignore simplemente, sino que hubo un precio que se pagó. Esto hay que leerlo teniendo en cuenta todo lo que ya hemos visto en los evangelios, o habiendo leído los evangelios, conociendo la obra de Cristo, porque no es como que diga, sí, voy a ignorar sus transgresiones nada más. No. Cuando menciona a Cristo, está tomando en cuenta toda la obra de Cristo, todo lo que conlleva el tomar nuestro pecado. Pero entonces nos justifica, no nos toma en cuenta nuestras transgresiones, nuestras maldades, todas las veces que rompimos la ley de Dios, básicamente. Y luego, el tercer punto clave es que nos encomienda a nosotros, los creyentes, la palabra de la reconciliación. Es decir, esto que sucedió y la razón por la que ustedes son nuevas criaturas y ahora son seguidores de Jesús y son adoptados a la familia de Dios y han sido perdonados y son amados y son prueba de su existencia. Todo esto que hemos visto en esta serie nos lo ha encomendado como una palabra de reconciliación. Es decir, este mensaje,
gracias a la obra de Cristo, debemos llevarlo para que otras personas sean reconciliadas con Dios. Qué bueno es Dios que nos quiere utilizar en este mensaje, ¿no? Y tú seguramente llegaste a ser reconciliado con Dios por un mensaje que alguien te dio. Pudo haber sido muy complejo, pudo haber sido muy sencillo, pudo haber sido algo rápido o pudo haber sido algo de meses, pero Dios nos utiliza, somos sus instrumentos y ese es un privilegio. En verdad, quiero que en este episodio podamos entender que esto es un privilegio que Dios nos da. Que Dios nos salve, nos transforme, nos haga nuevos, nos tome, nos mantenga santos y salvos y nos diga, ahora tú lleva ese mensaje a otros. Y es un privilegio. A quienes hemos entendido el mensaje, realmente es un privilegio. Y a aquellos que verdaderamente hemos sido perdonados, transformados, una característica que yo sí te diría, yo sé que en esta serie he hablado mucho de ten cuidado con las personas que te dicen que un verdadero creyente va a ser esto, no va a ser esto. Pero yo creo que una marca bíblica de un verdadero creyente es que va a desear que otros sean salvos. Una persona que realmente ha conocido la salvación de Dios, esta reconciliación con el vocabulario que estamos viendo en 2 Corintios capítulo 5, usando ese vocabulario, aquellos que han sido reconciliados van a desear que otros sean reconciliados también. Si tú nunca te has interesado porque otras personas, tus familiares, tus amigos, tus conocidos, que ellos también conozcan de Dios, no para que vayan a la iglesia y decir, venimos juntos a la iglesia y qué padre, ¿no? Porque no es tanto un lugar social y no es el propósito ese, sino que tú realmente deseas que ellos sean reconciliados con Dios porque tú ves que no están reconciliados, que no tienen una relación con Dios, incluso si ellos afirman tenerla. Pero tú después de este nuevo conocimiento que has recibido, este entendimiento que el Espíritu Santo te ha dado, si a pesar de todo eso tú nunca has deseado que alguien sea reconciliado con Dios, yo me preguntaría si acaso yo sí soy reconciliado con Dios, si estoy reconciliado con Dios, o si solamente tengo una costumbre de ir a la iglesia los domingos y entre semana, o si solamente me gusta el aspecto social de la iglesia y no el aspecto espiritual real y principal de la iglesia. Y es solamente algo como que deberíamos considerar, porque alguien que ha sido reconciliado no es como que le tengas que decir, él va a decir, ay, yo quiero que mi familia también, yo quiero que mis hermanos, que mis hijos, que mis padres, y se verá diferente para cada uno en cómo sucede, pero el deseo va a estar ahí, la inquietud va a estar ahí. Y en el versículo 20 dice, así que, entonces, somos embajadores en nombre de Cristo. Y esta idea yo te la pondría como, ya ves que en día de hoy, en esta cultura moderna, en el mundo en el que vivimos actualmente, cada país tiene su embajada en otros países, ¿no? Y ese es territorio de ellos. Y esa analogía es muy buena hablando del reino de Dios. No me voy a poner muy a fondo en ella, pero tú sabes que cada país, o en su mayoría, por ejemplo, México tiene sus embajadas en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica, de Europa. Es curioso porque en países que quizá no lo pensarías, luego hay olimpiadas o mundiales de fútbol y te das cuenta que ahí hay embajada, ¿no? Y hay personas mexicanos trabajando ahí y el territorio que están ahí fue donado por el país para que sea territorio mexicano. Es muy interesante esta idea de las embajadas. Y Dios nos está diciendo, usando este lenguaje, que somos embajadores en nombre de Cristo, ¿no? Así como estas personas, estos funcionarios, trabajan en otro país quizá, con otras culturas o con otra cultura, con otras leyes incluso, pero ahí donde están ellos, ahí es territorio mexicano. Y ellos están ahí para tener relaciones con el país, ¿no? Ya la función pues es más política, pero en lo espiritual creo que es algo similar. Tú donde vayas, el Espíritu Santo está en ti. Y tú eres templo del Espíritu Santo. O sea, esa tierra, tu cuerpo, podríamos decirlo, ¿no? Ese lugar, tu templo, o tu cuerpo más bien, es templo del Espíritu Santo. Ahí donde vayas, ahí está la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está en ti. Y tú eres enviado para ser representante de Cristo, para representarlo y que otras personas puedan conocerlo, porque no lo conocen quizá, o que puedan conocerlo en verdad, porque quizás su idea es otra, ¿no? Usando esta idea de las embajadas y México y la cultura, en muchos países y entre más lejos, más prevalente es la idea. Para muchos países, quizás asiáticos, africanos, europeos, México son tacos, cactus, personas con zarape y sombrero y burros. Y eso ellos piensan que es México, ¿no? Pero parte del trabajo de la embajada y de los embajadores del país
es dar a conocer la cultura verdadera del país de México y darles a entender que así no es y que al tener un mejor entendimiento puedan tener mejores relaciones. Eso es en lo político, te digo. Nosotros somos enviados a donde sea que estemos. Para muchos incluso su propia casa es el terreno misionero, porque quizá nadie en su casa conoce de Dios o se ha acercado a Dios o ha leído alguna vez parte de la Biblia, ni siquiera digamos que toda la Biblia, pero somos enviados por Dios y nos acompaña. Él mismo va con nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos el mensaje de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, es decir, Dios los está llamando a través de nosotros, ¿qué tiene que suceder en este caso? Pues que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hablarles, mostrarles, ser ejemplos, ser buenos representantes de Jesús. Dice, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Yo creo que el que Pablo usara esta palabra, el rogar y les rogamos en nombre de Cristo, habla de lo urgente que es, la urgencia que hay. El deseo no es nada más de, oigan, no dice, les aconsejamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, no se los aconsejamos y no pasa nada a cada quien, no. Les rogamos, ¿por qué? Porque el creyente debe conocer cuál es el destino de cada uno, ¿no? Nosotros conocemos y creemos que nuestro destino es un destino de vida eterna con Cristo, porque Él es fuente de vida eterna. Y al menos la mayoría de creyentes cristianos creemos que para las personas que no son seguidores de Jesús, lo que les espera no es una vida eterna abundante como de la que habla Jesús, sino un juicio y un castigo, que habrá creyentes que dicen que es un castigo eterno, otros dicen que quizá no es eterno, pero de que hay un castigo, es el pago de nuestros pecados. Los creyentes creemos que Cristo ya tomó ese pago y hemos aceptado el regalo de salvación. Pero las personas que no siguen a Jesús y que lo rechazan tendrán que hacer su pago por sus pecados. Y no es nada bonito, como te digo, hay creyentes que dicen que es por la eternidad, otros que dicen que no es por la eternidad, pero al menos tienen en común que dicen que todos tendremos que pagar por nuestros pecados. Y esto es todos, creyentes o no creyentes. La diferencia es que el creyente dice, Cristo ya pagó por mis pecados. El no creyente no puede decir eso. Y tendrá que presentarse ante un juicio frente a Dios donde no habrá argumento que valga en contra del Dios del universo. Y continúa diciendo Pablo, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto que te decía, ¿no? Esto de que no nos toma en cuenta nuestras transgresiones, somos hechos justicia de Dios. En Cristo, de nuevo, en Cristo. Sin Cristo esto no puede suceder. Sin la obra de Cristo no puede haber esta reconciliación. Pero fíjate lo que dice, al que no conoció pecado, al que no pecó, te lo está diciendo en otras palabras, al que no pecó, a Jesús, quien no pecó, por nosotros Dios, el Padre, lo hizo pecado. Es decir, puso todo el peso del pecado sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó el precio del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos contados justos ante él, limpios de pecado, para que no nos tomara en cuenta nuestros pecados en Él, en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, dice un coro que existe por ahí. Y ahora quiero hablarte, entonces, entendiendo esto, ¿no? Somos mensajeros, somos embajadores de Cristo. ¿Esto cómo se puede llegar a ver? Hoy en día hay muchas realidades y a través de la historia cristiana ha habido muchas realidades sobre cómo se ve el ser enviado, ser embajador de Cristo al mundo. Como te digo, y quiero que lo medites, hasta el día de hoy hay personas que su campo misionero es su familia, ni siquiera tienen que irse a otro país, ¿no? Muchas personas de pronto se emocionan por estos viajes misioneros de una semana, 2 semanas, que sin duda sirven y sin duda pueden cambiarle la vida a personas, pero muchas veces organizan estos viajes, estas excursiones, estas idas a muchos lugares, mientras a las personas más cercanas de ellos ya no buscan ser ejemplo, ya no buscan hablarles, ya no les ruegan, ¿no? Que no se refiere a que te vayas a poner de rodillas ante la persona, es más una actitud. Pero están más preocupados por irse lejos que con las personas que están cerca. ¿Por qué? Porque a veces estos tipos de viajes son más para ir y disfrutar y pasar un tiempo lejos de todo, ¿no? Casi unas vacaciones. Que como te digo, no es que no sirvan de nada, sin duda sirven. De hecho, yo creo que le sirven más a la persona que va
a hacer esa obra que a las personas que están en el lugar, porque la persona puede ver otras realidades, puede conocer otros entornos y entender lo diferente que es la vida cristiana para otros creyentes, porque los que están allá se van ellos y ellos siguen en su realidad, no cambia tanto en 2 semanas, ¿no? Ese cambio puede tardar más bien décadas, no solamente 1 o 2 semanas o un mes. Pero como te digo, sirven mucho y sin duda tienen su utilidad y sí cambian la vida de muchas personas. Pero hasta el día de hoy, muchas personas llegan a morir incluso y a sufrir por su fe. En día moderno, quizá donde tú vives no, o quizá tú me escuchas desde un lugar donde cerca te ha tocado conocer de personas que sí han sufrido por su fe y que sí les ha tocado sufrir en nombre de Jesús. Que aquí la Biblia también dice que, o lo vemos de personas como Pedro, de Juan, que cuando sufren, o Pablo que lo llega a decir, que cuando sufren por causa del Evangelio, no porque sean malas personas, no porque traten a otros mal, ¿no? Que aquí haciendo un paréntesis, hay muchas personas que dicen, es que les caigo mal porque soy cristiano, o me tratan así porque soy cristiano, o me hacen a un lado porque soy cristiano. Y en muchas ocasiones, tristemente, no es nada que ver con ser cristiano, sino que la persona es muy mala persona en cómo trata a los demás, en su actitud y en su carácter. Pero es más fácil achacárselo a, es que es porque soy cristiano y no tiene nada que ver. Tiene que ver más con tu forma de ser. Pero es más fácil pensar, sí, es por eso, y así yo no tengo que cambiar nada. Y ahí hay que examinarse a cada uno, ¿no? Te digo porque a mí me ha tocado estar en escuelas, en trabajos, donde sin duda llegas a encontrar gente que no les agrada tu mensaje, que no están de acuerdo y te lo llegan a decir. Pero también me ha tocado estar con personas que cuando las conoces y te conocen, les puedes hablar la palabra de Dios y ellos conociéndote saben que no lo haces para hacerlos menos, para tratarlos mal, para hacerlos sentir mal. Lo haces porque realmente crees lo que les estás hablando y ellos lo crean o no pueden entender al conocerte que tú los quieres, que tú te preocupas por ellos, que tú los amas como amigos y saben que no se los estás diciendo simplemente para hacerlos sentir mal, que ni siquiera es el propósito. Se los estás diciendo porque realmente crees esto. Y ellos pueden decir, pues yo no creo en eso, de hecho hasta me molestó que me lo dijera, pero sé que me lo dice porque para él es importante y yo soy importante para él. Esa ha sido mi experiencia al menos. Como te digo, igual te topas gente siempre que no está de acuerdo, que se puede burlar, es muy común que se burlen. Pero los que más impacto podemos llegar a tener son aquellos que más nos conocen y aquellos que nos conocen cuando les prediques, si realmente saben que lo haces porque los amas y los quieres, podrán tomárselo a mal en parte, pero creo que será mayor el entendimiento de que lo haces porque te preocupan que el ofenderse. Pero eso ya tendrás que verlo tú en tu experiencia. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 7, porque en Hechos capítulo 7 tenemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, que era un joven, de hecho, algunos dicen que era un adolescente, que en el capítulo 7 está rodeado de judíos, líderes judíos y sobre todo estas personas que conocían la palabra de Dios, y les empieza a predicar, si quieres conocer como una historia así muy resumida de lo que es el Antiguo Testamento. Esteban hace muy buen trabajo en hacerlo, las partes más claves e importantes y relevantes para el punto que está haciendo, pero empieza hablando desde Abraham, desde Génesis, Éxodo, todo esto de Levítico, por los profetas. Todo esto lo hace en este capítulo, en como 50 versículos lo hace Esteban. Y después de darles todo este sermón y explicarles cómo ellos mismos mataban a los profetas, cómo ellos mismos se han opuesto a Dios, obviamente ya pasó todo lo de Jesús, y pues tienen bien fresco, ¿no? Que una vez más los judíos se han opuesto a su Dios. Les dice en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Dice, su cuerpo sí, esa parte ya están circuncidados, pero su corazón y sus oídos no han sido tocados por Dios, porque no lo dejan. Ustedes, les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Como sus padres, así también ustedes, y se refiere no tanto a sus papás tal cual los que vinieron antes nada más, la generación previa, sino a todos sus antepasados. Sus antepasados hacían lo mismo, mataban a los profetas. Mira, fíjate, aquí lo dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Aquellos que les advertían, les predicaban la palabra de Dios, en su momento los perseguían y los mataban. Y ya después, generaciones después, esto mismo lo llegó a decir Jesús. Yo creo que Esteban aquí está quizá inspirándose en lo que escuchó que había dicho Jesús. Y les dice,
Y ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, de Jesús? Y ahora han venido a ser sus traidores y asesinos. Ustedes mataron a Jesús. Ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. Ustedes de todo el mundo, de todas las naciones, deberían haber estado más cerca de Dios, pero cada vez que les mandaba un mensajero, lo mataban. Y esto pues está anticipando lo que va a pasar con él mismo, ¿no? O sea, van a cumplir esto mismo que está diciendo Esteban. Dice, escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, ¿no? O sea, tenían mucho coraje con lo que les estaba diciendo, en parte porque entendían que era cierto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la diestra de Dios, a la derecha del Padre. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esto es similar a lo que dijo Jesús un día antes de que muriera. Ya cuando está ante las autoridades, dice, o les dice algo similar, ¿no? Para no citarlo incorrectamente, pero de nuevo aquí está jalando de esta idea de las palabras que había escuchado de Jesús, o había escuchado que Jesús había dicho. Y entonces, aquí esto mismo es lo que en su momento dice Jesús y dicen, oigan, este está blasfemando. Y lo mismo sucede. Lo mismo sucede con Esteban. Entonces gritaron a gran voz y se taparon los oídos y aún se precipitaron sobre él. Es decir, esto que estás diciendo es una tontería. ¿Cómo vas a estar diciendo esto, Esteban? Se echan contra él, literal. Dice, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Lo mataron a piedrazos, para que entiendas. Los testigos dejaron sus vestidos, no los de Esteban, los de ellos, para apedrearlo a gusto, dejaron sus vestidos a los pies de un joven, pon atención, que se llamaba Saulo. Él es importante, lo vamos a ver ahorita un poco más. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba diciendo, imagínate Esteban de rodillas, ya descalabrado, con quizá un brazo roto o algo de alguna pedrada, pero todavía consciente. Y mirando al cielo, Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, y esto para que lo escucharan, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aquí de nuevo hay un paralelo impresionante con lo que llega a decir Jesús y lo que llega a vivir Jesús en la cruz. Cuando dice Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es un paralelo. ¿Qué quiere que entendamos Lucas, el autor de Hechos? Yo creo, bueno, esto para empezar sucede porque Esteban era discípulo verdadero de Jesús. Esteban buscaba ser e imitar a Jesús, ser como Jesús e imitarlo. Esta es la consecuencia, que sus palabras y sus acciones reflejan a Cristo. Y Lucas lo incluye y lo dice y lo pone así, yo creo, para que entendamos que este es el ejemplo de un verdadero seguidor de Jesús, que en medio de que lo están matando, de que lo están apedreando, quizá nosotros no recibiremos pedradas físicas, pero podrán ser en forma de insultos, de burlas, de mentiras contra nosotros. Pero Esteban, en su actitud, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Quizá en todo lo que estaba viviendo, me imagino yo que Esteban quizá recordó que le habían dicho esas palabras de Jesús, que él había escuchado que Jesús dijo eso en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa misma actitud la tenía Esteban. Y yo creo que el versículo 55 es clave, ¿no? Esteban, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo lleva a decir esto. Y habiendo dicho esto, durmió, que es la manera bíblica en este sentido de decir que falleció. Luego el versículo 8, que sería en capítulo 8, perdón, siguiente capítulo, habla un poco más de Saulo, esta figura que quizá ya conoces. Dice, y Saulo consentía en su muerte, es decir, versículo 1, 8.1 dice, y Saulo estaba de acuerdo con que se matara a Esteban. Saulo ponía su sello de aprobación en la muerte de Esteban. Luego dice, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí inició la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Entonces, en aquellos días, Saulo asolaba a la iglesia, y se refiere a los creyentes. Saulo asolaba a la iglesia
entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tenemos este hombre tremendo, ¿no? Dirían algunos, quizá más grandes, dirán, qué tremendo estaba Saulo. Pero imagínate en ese tiempo, este hombre que se metía a las casas y hay un cristiano, hay estos que siguen a Jesús, esta falsa enseñanza que va en contra de Dios, del Dios verdadero, entraba, los agarraba y vámonos para la cárcel. Era un hombre de poco corazón en ese sentido, pero lo hacía porque tenía celo. Él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba obrando y estaba trabajando en el nombre de Dios y que estaba haciendo aquello que era bueno, parando estas mentiras. Pero Saulo tiene un encuentro con Jesús, donde Saulo escucha la voz de Jesús y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y uno diría, oye Jesús, tú ya no estás aquí en la tierra. Y Jesús decía, no, pero si persigues a uno de mis seguidores, me estás persiguiendo a mí, lo que les haces a ellos lo haces contra mí. Una enseñanza muy fuerte también ahí del Señor Jesús. Y entonces Saulo tiene un encuentro con Jesús, es transformado, su vida es transformada y llega a escribir la mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Así de radical es su cambio. Dios lo toma y lo transforma. Y quiero que entendamos, como te digo, entonces tenemos a Esteban, que era mensajero de Dios, que era un embajador de Dios, y su realidad fue no durar mucho tiempo haciéndolo, porque fue asesinado. Su vida fue tomada haciendo aquello que Dios le mandó. Entonces, la vida de muchos creyentes que predican la palabra de Dios, y quizá llegue a ser tu caso en algún momento, o mi caso, no lo sé, pero debemos estar dispuestos a entregarlo todo por el mensaje del Evangelio, porque Cristo lo vale y estamos predicando a Cristo. Y esta fue la realidad de Esteban, morir joven por predicar la palabra de Dios. Y la realidad de Pablo fue otra, fue ser transformado también, fue conocer a Dios también y conocer a Jesús y pasar la mayoría de su vida, muchos años, probablemente varias veces la edad de Esteban, es decir, vivió varias veces la vida completa de Esteban. Si Esteban tenía unos 17, 18 o 15, Pablo vivió quizá 4 o 5 vidas de Esteban en ese sentido, predicando el Evangelio también. Bueno, 4 sería demasiado, ¿no? Sí, digamos unos 3. 4 podría ser mucho, pero unas 3 o 2, el doble de la vida de Esteban, ya predicando el Evangelio, no solamente con vida, predicando el Evangelio. Y Pablo mismo nos habla de su transformación en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11. Fíjate cómo él se expresa y se describe a sí mismo. No es como que trate de hacerse menos, sino que al contrario, pero entender, y esto puede ser una lección para nosotros, el entender, sí, lo bueno que tenemos y aquello bueno que Dios ha puesto en nosotros, los talentos y todo lo que nos dio, pero entender que hay prioridades. Y Pablo pone muy bien las prioridades. Filipenses 3, 4 al 11 dice, aunque yo tengo de qué confiar, recuerda, este es Pablo, también en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Y la carne se refiere a lo terrenal, ¿no? Si alguno cree que en lo terrenal puede presumir, ni se imaginan, yo más que todos, ¿no? Yo uno más que todo, está diciendo Pablo, así como decimos. Pero realmente sí, porque es considerado en su momento de los hombres más sabios que existió en el planeta en ese momento cuando estuvo vivo. Y esto reconocido por gente y por personas de aquel tiempo que no eran cristianas incluso. Se conocía de este hombre de Pablo. Y él lo dice. Dice, circuncidado al 8º día. Y digo, estas son cosas terrenales, pero que se les daba un peso espiritual, ¿no? Como la circuncisión, el ser fariseo, todas estas cosas. Pero él entiende que esas cosas, aunque eran buenas y estaban padres, en lo espiritual realmente no lo hacían estar más cerca de Dios o ser más espiritual que otros. Dice, circuncidado al 8º día, esto es parte de la ley israelita de los hebreos, del linaje de Israel, es decir, yo sí soy del pueblo de sangre, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, top de los top, la crema de la crema, decía Pablo. En cuanto a la ley fariseo, es decir, yo sí cumplía, no como ustedes, que ustedes probablemente ni siguieron la ley porque no eran ni judíos. Yo sí, yo vengo del pueblo de Dios como tal. Esto, él dice, esto en la carne lo estoy diciendo, no piensen que me estoy ensalzando, sino que estoy hablando terrenalmente. En cuanto al celo, como te digo, perseguidor de la iglesia. Él reconoce, esto lo hacía porque yo tenía celo de Dios, porque yo realmente creía que estaban yendo en contra de Dios. Y llegué a ser perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley,
irreprensible. Aquí no significa que él no pecara, sino que está diciendo, y esto acuérdate, en la ley incluso había leyes para cuando pecaras, llevar los sacrificios, pagar ciertas cosas en el templo. No está diciendo que no violara la ley o nunca la rompiera, sino que cumplía con lo que había que hacer cuando se rompía la ley también. Pero fíjate lo que dice en el versículo 7. Esto ya es para nosotros, para que, y me refiero que lo tomemos como ejemplo, ¿no? Todo esto a lo mejor no podemos identificarnos con él en esto anterior, pero sí nos da una idea de quién es él o quién era. Pero lo siguiente sí puede ser un ejemplo para nosotros, tiene que serlo, porque yo sé que tú has de tener muchos logros en tu vida, cosas de los que te sientes orgulloso, cosas de los que presumes incluso o le cuentas a la gente o quieres que sepan de ti. Y eso es bueno en el sentido de tenerlo y los logros son buenos y esto es el lograr cosas y tener cosas buenas y cosas que queramos decirle a los demás no es malo en sí, pero hay que tener prioridades. Fíjate, le dice, pero las cosas que para mí eran ganancia y que para muchos también serían ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y mira, ¿cómo? Se está diciendo que todo esto que tú tenías, traigámoslo a ejemplo de moderno, ¿no? Estas casas, estos reconocimientos, estos títulos, esta cuenta bancaria, este reconocimiento, estos premios, ¿cómo que todo eso es pérdida a causa de Cristo? No me digas eso, Pablo. Si eso para mí es mucho, es lo primero que le cuento a la gente, a los lugares que he ido, lo que he ganado, lo que me han dicho, cómo me han reconocido otros. Eso es lo que me alimenta y me mantiene con mi seguridad, ¿no? Con mi confianza. Dice Pablo, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, dice, considero como pérdida todas las cosas. Es decir, todo lo que me pongas, casas, carros, celulares, reconocimientos, premios, cuentas bancarias, todo lo considero pérdida. Pero nos va a explicar, dice, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y ahí es aquí donde hay que entender lo que está diciendo. No está diciendo que estas cosas sean malas. No está diciendo que nunca debes buscar esto, ¿no? Que nunca debes buscar tener un buen trabajo, ser mejor en tu trabajo, ser reconocido, quizá no para aumentar tu ego, sino que sea un fruto de, pues está bien, o que una buena cuenta bancaria sea fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo. No está diciendo que eso no deba existir o que no debamos hacerlo. Está diciendo en comparación. Y quiero ponerte un ejemplo que sea muy, pues, común o mundano, y no mundano en el sentido malo, sino como que muy casual. Pero aquí en México y probablemente en la mayoría del mundo, hace un par de décadas o de unas décadas para acá, se ha hecho el cambio de las televisiones, de esas que había antes, que no sé si te habrá tocado, dependiendo de tu edad, que eran de, no sé, de 1 metro de largo, ya sé que se miden en pulgadas, pero digamos como 1 metro más o menos, y otro metro para atrás, ¿no? Porque tenían la caja de la televisión y no podían estar pegadas a la pared como hoy en día porque tenían una caja enorme por atrás. A mí también me tocaron de esas. Y en general eran más pequeñas las que se tenían en casa porque además tenían unas barras enormes a los lados que llegaban a ser las bocinas y era un cuadro, ¿no? No un rectángulo. Y de pronto en algún momento, quizá en tu casa o en tu hogar o en algún lugar donde frecuentabas, cambiaron de televisión a una más moderna, que es más delgada, probablemente como la que tengas hoy en tu casa, una más delgada, que era rectangular, con más píxeles, donde podrías ver más los detalles de las caras de las personas, de los lugares, donde se veían con mejor color, con mayor contraste y brillo, en todo aspecto mejor. Ahora, ¿significa eso que la televisión que tenías antes o las televisiones que teníamos hace 20 años eran malas? Pues yo diría que no. No es que fueran malas, no es que no sirvieran, no es que no tuvieran su función. Es que comparadas con estas nuevas, pues son basura, ¿no? En otra, aquí más adelante, si seguimos leyendo en este mismo versículo 8, dice, por su causa lo he perdido todo por Cristo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Es decir, esto en comparación con conocer a Cristo es como estas dos televisiones. Imagínate, tu vida antes son estos premios, estos reconocimientos, las cuentas bancarias, cumplieron su función y en su momento te parecía lo mejor que podía existir. Te parecía que no podría haber algo mejor. Te parecía que eso era suficiente, que con eso podrías tener para siempre. Pero luego conociste esto nuevo,
que no habías visto, que no entendías hasta que lo tuviste enfrente y dices, es que no hay comparación. Y el tirar eso, esa otra televisión, tirarla o dejarla ya arrumbada o tenerla por pérdida y decir, no me interesa ya ni ganarle ni nada, o sea, lo pongo en un cuarto atrás o que se eche a perder, no importa, porque esto nuevo, esto realmente sí es bueno. El otro es basura en comparación con Cristo. No es que en sí solo sea basura, es que en comparación con Cristo, dice, en comparación con conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Eso yo creo que es la mejor manera en que puedo explicarlo de una manera muy sencilla. Eso es conocer a Jesús. Y tener tu vida y tener todo lo que valorabas, tus estudios, tu esfuerzo, el reconocimiento de las personas, las palabras, los premios, las cuentas, las casas, los carros, todo eso que parecía ser lo máximo. Cuando contemplas a Cristo, dices tú, no, es que no hay comparación. ¿Cómo voy a poder decir que siquiera están cerca? Pablo dice, por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él. Sin pretender una justicia mía, esto que estamos hablando de la justicia, no ser justificados, sin pretender una justicia mía, no crean que todo esto que yo reconozco que tenía en mi vida y que logré, no creo que eso me dé una justicia ante Dios. Una justicia derivada de la ley, dice él, sino la que es por la fe en Cristo. Yo quiero que cuando Dios me vea y si alguien me pregunta, entienda que soy justificado por la fe en Cristo, no por todo esto que te platicaba, no por todo esto que les dije, por esta lista de cosas y logros que tengo. La justicia que proviene de Dios por la fe, todavía lo deja más claro. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, como te decía ahorita, ¿no? Las realidades. Esteban vivió esto y Pablo también lo vivió esto, también sufrió por causa de Dios, de Cristo. Terminó siendo decapitado por vivir predicando a Cristo. Dice, para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Esto, como digo, del versículo 7 al 11, sí es un ejemplo para nosotros y sí debemos tenerlo en cuenta aquellos que somos seguidores de Cristo. Esta actitud. Pablo en capítulos anteriores nos dice, tengan esta misma actitud que Cristo tuvo, que no se aferró a ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo. Y yo creo que lo pone con Cristo y en el capítulo 3 lo menciona también, pero como diciendo, yo no soy Cristo, pero mire, yo también hice esto. Y tú también puedes hacerlo. ¿Y cómo puedes contar el resto de cosas como basura o como que son pérdida? Solamente si puedes contemplar a Cristo, solamente cuando entiendes la riqueza que hay en Cristo, lo valioso que es Cristo, entonces puedes ver el resto como basura. Usando esta analogía de la televisión, ¿no? Alguien podrá contarte de qué padres son las televisiones, que alguien quizá te decía, no inventes, se ve bien padre, yo tengo una, pero no es hasta que tú puedes contemplarla y decir, es cierto. Ya no solamente por lo que me contaban, esto sucede con la mujer en el pozo, en el Evangelio de Juan, cuando las personas de su pueblo, en Samaria, le dicen a Jesús, o le dicen a ella más bien, tuvimos curiosidad por lo que nos dijiste, pero ahora que lo hemos conocido, creemos porque lo hemos conocido a Él, no solamente por tu palabra. Si tu palabra nos movió a venir a ver y ver qué pasaba y entender un poco mejor, pero el conocerlo a Él es lo que nos ha transformado. Y esa es la actitud que debemos tener todos los embajadores de Cristo, sus seguidores. El decir, no, la gente no va a transformarse por mí. Yo solamente soy un mensajero. Pero qué bueno y ojalá podamos todos escuchar en nuestra vida alguna vez lo que le dijeron a la mujer en el pozo, la mujer que platicó con Jesús, que le dijeran, por ti vinimos, pero hemos sido transformados y creemos porque lo hemos conocido a Él. Yo creo que ese es el anhelo de todo aquel que predica, que comparte, y quizá lo sientas cuando empieces a compartir tu fe. Por último, quiero ver 2 Timoteo capítulo 4, para que veas, de nuevo, esta es una carta que Pablo le escribe ahora
a uno de sus discípulos en específico. En Filipenses es a un grupo de creyentes, una iglesia. En Timoteo, en 2 Timoteo se le está escribiendo, como dice Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos, alguien que anduvo con él, que lo vio, que aprendió y que ahora está haciendo también su trabajo, su obra, la obra de Dios. 2 Timoteo 4, desde el inicio dice, Pablo a Timoteo le dice, te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. O sea, imagínate, está diciendo, oye, esto, la obra de Jesús, ¿quién es Jesús? Te requiero delante de ellos, delante de Dios. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Pero le está diciendo, por lo que más quieras, Timoteo, predica la palabra. No le dice predica tus experiencias nada más. No le dice predica las enseñanzas de los apóstoles nada más. Le dice predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, corrige, exhorta, anima. Y aquí esto de convence, reprende y exhorta, muchos lo toman y dicen, claro que sí, pero se les olvida la otra parte. Dice, con toda paciencia y enseñanza. Si vas a convencer a alguien, si vas a corregirlo, si vas a animarlo, que sea con paciencia y enseñanza. Necesitas enseñarles, tener la actitud correcta y enseñarles, no solamente decirle, eso está mal, eso te va a condenar, eso no se debe hacer. Enséñales, Timoteo. Y esto es un llamado para todos nosotros. Muchos cristianos se quedan solamente en la parte de reprender, de corregir, de animar, de convencer, pero se les olvida el enseñarles. Dan argumentos, pero luego no les enseñan a los demás. Predica la palabra con paciencia y enseñanza. Y continúa diciendo, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, la sana enseñanza. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Es decir, van a traer gente que les hable lo que ellos quieren escuchar, que les hablen de los temas y de maneras que no son bíblicas ni que vienen de Dios, pero ellos, eso es lo que ellos quieren. De dinero, de posesiones, de poder, de influencia. Van a torcer la palabra de Dios con tal de satisfacer a las masas. ¿Por qué? Porque la gente eso es lo que quiere oír. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad. Se volverán a las fábulas, cosas que no son ciertas. Pero tú, y eso te lo digo yo a ti que me escuchas, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Sigue predicando. No dejes de compartir el evangelio ahí donde estés. A donde vayas, el Espíritu Santo va contigo. Esto le dice Pablo en el versículo 6. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Le está diciendo, Timoteo, ya casi me matan. Y esto te lo estoy diciendo y estoy haciendo énfasis porque ya no te lo voy a poder decir. Mi mensaje para ti antes de morir es que no dejes de predicar la palabra de Dios. Tú has conocido la verdad de Dios. Tú has sido transformado por el mensaje de Dios. Timoteo, predícale a los demás. No dejes de hablarle a los demás. No dejes de enseñarles. Convéncelos, corrígelos, anímalos con paciencia y enseñándoles. Eso es lo que quiere que Pablo entienda. Antes de Pablo ya no poder mandarle ninguna carta. Dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Esta es la seguridad que podemos tener en Cristo. No está diciendo Pablo nada más, bueno, por lo demás yo creo y espero que me esté reservada. No, está convencido de que su vida no ha sido en vano. Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Fíjate que el enfoque de él no es solamente que recibirá una corona, no, me la va a dar el Señor, el juez justo en aquel día. Lo vamos a ver. Yo creo que Pablo está diciendo, lo voy a ver a mi Señor. Y yo sé que me espera con una corona, porque he hecho lo que me tocaba hacer.
Y aquí, para que no pienses que Pablo está diciendo como yo porque estoy encima de todos los demás, dice él, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Para ti también, Timoteo, para aquellos a los que les prediques y crean, ellos también tienen su corona, tú tienes tu corona, todos tenemos nuestra corona reservada, gracias a Cristo, por la obra de Cristo. Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios te está llamando a que prediques su evangelio, a que seas su embajador, su enviado, su mensajero. ¿Quién te crees que eres? Te podrán decir, porque yo sé que muchos a la hora de querer compartir con otros, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, tienen miedo de que les digan, oye, pero tú qué me andas hablando si yo te conozco, yo sé cómo eres, yo sé cómo eras, yo sé cómo andabas hace una semana, hace 2 meses, te vi hace un año, yo sé cómo eras, yo sé dónde andabas y lo que hacías. Y en su cabeza retumba, ¿quién te crees que eres? Bueno, en Cristo tienes que tomarlo muy en serio y tener este convencimiento que vemos en Pablo. ¿Quién te crees que eres? Tú puedes decir, en Cristo, y sabiendo qué es lo que dice la palabra de Dios como vimos hoy, tú puedes decir, yo soy embajador del gran rey. Yo soy un mensajero del gran rey, enviado y comisionado por Cristo, acompañado siempre por el Espíritu Santo.